Da mucho gusto recibir esta mañana aquí en el estudio al ingeniero José Carmelo Zavala, presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Región Noroeste. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar de temas ambientales. De temas ambientales, porque además que de ello depende nuestra calidad de vida y de las próximas generaciones, ¿no, ingeniero? Hoy por hoy la lucha pues para equilibrar lo que sucede en todo el mundo por el cambio climático, por ejemplo, que muchos expertos coinciden en que pues gran parte de la culpa la tenemos los propios seres humanos, claro, con la industria y demás, se vuelve un tema obligado, ¿no? En primera instancia. Sí, hoy es claro que el cambio climático es efecto de la actividad humana y precisamente del uso de combustibles, de combustibles fósiles, y eso nos obliga a mirar en el contexto todas las actividades humanas. Para el caso que nos ocupa ahora, el uso de agua. Claro. El agua para la costa de Baja California, la costa del Pacífico, puede ser, empieza a ser un limitante para el desarrollo. Y nos hace ver entonces que el tema ambiental, el tema ecológico, el tema social están intrínsecamente ligados. Y eso, bueno, es el tema, creo que tenemos que en la costa de Baja California siempre estar con la guardia en alto. Aquí hay una situación muy particular porque hay poca agua. Sí. Cuesta mucho traerla y de muy lejos, pero además nos decía, ingeniero, ya nos daba algunos anticipos respecto a que la falta de los adecuados esfuerzos o de inversión hace que gran parte de ese vital líquido se pierda. Y eso es algo que puede resultar muy grave a corto, mediano y largo plazo. Déjame poner en contexto. El contexto es que nosotros dependemos, la costa del Pacífico depende de la cuenca del Colorado. Trasladamos 5 metros cúbicos por segundo de agua desde el Colorado para abastecer Tecate, Tijuana y ahora Ensenada, con el flujo inverso también, con todo lo crisis que significa en Ensenada. Y una vez, esta agua, una vez puesta en Tijuana, por diferentes categorías, digamos, por fugas, por pérdida, por no cobrado, el organismo operador pierde 1 metro cúbico por segundo. Agua puesta en Tijuana, agua que se bombeó en La Rumorosa 1 kilómetro de altura. Tal vez por el 20% de la energía que paga el gobierno estatal es el bombeo, de todo el gobierno estatal es el bombeo del agua en La Rumorosa. Entonces esta agua es realmente muy, muy apreciada en la ciudad y el concepto que quisiéramos dejar en esta ocasión, el mensaje, déjame intentarlo explicar, es que este metro cúbico que se pierde se pensara como fuente alterna de abasto, se pensara como que es un recurso que puede accesarse. Y entonces, medido así, se está pensando en una planta de Rosarito de 4 metros cúbicos por segundo, que es una barbaridad de dinero lo que se ocupa para eso. Tardamos casi 8 años y todavía no se termina de construir una planta de 250 litros por segundo en Ensenada de 600 millones de pesos. Y aquí estamos, 250 litros por segundo es la cuarta parte de 1 metro cúbico. Y aquí estamos perdiendo 1 metro cúbico. Entonces, si pensamos que tecnología, más recursos, más presupuesto para evitar estas pérdidas, estas fugas, o agua no medida o agua no cobrada, entonces si enfocáramos como digo, el concepto de una fuente alterna, entonces creo que la institución, la dependencia, nosotros, la comunidad, deberíamos enfocarnos más en cómo recuperar ese metro cúbico. Y entonces vienen las dos preguntas obvias. Por un lado, ¿cuál debería de ser el mecanismo para corregir eso? O sea, ¿qué es lo que se tendría que tomar como medida? Y por otro lado, ¿cuál sería la medida sustentable para poder tomar bajo esa perspectiva ese flujo de agua? Primera, tecnología para la detección. Hay tecnologías para detectar las fugas. Y luego la reconstrucción, hay líneas muy viejas. El mantenimiento se vuelve solo de emergencia, solo correctivo. Hay que tener un mantenimiento preventivo de las líneas de distribución de la ciudad. Es una paradoja. Un amigo del CICESE de Ensenada lo ponía como en los carros o en las casas. Tienes una fuga de agua y entonces en lugar de corregir la fuga, traes más agua para estarle echando al sistema que se está perdiendo. No, primero, bueno, le echas agua mientras llegas al taller, ¿no? Al carro, pero llegas al taller a corregir la fuga y luego le sigues abasteciendo. Y aquí lo que estamos haciendo es trayendo más agua para seguirla perdiendo. Y son pérdidas para todos. Claro. Y entonces la lectura es falta visión respecto a estos elementos para corregir. Así es, falta brincar. El punto clave es, creo yo, es conceptualizarlo, las pérdidas como una fuente alterna de abasto.
Si eso lo ponemos, en lugar de andar buscando ahora más osmosis inversa o ampliación del acueducto como lo hicimos hace años, entonces, a ver, pensemos que esta pérdida puede ser una fuente alternativa de abasto. Y entonces nos despabilamos y entonces el presupuesto lo enfocamos a tecnología, a reparar líneas, etcétera. Ese es el concepto. Parece muy fácil y muy trivial, no lo es. Es muy importante. ¿Qué hay de los conceptos que realmente permitan un desarrollo sustentable en cuanto a proveeduría de agua se refiere y hacia dónde tendríamos que encaminarnos entonces? Porque finalmente somos una región pues con poca agua, insisto. Sí, claro. Y de algún lugar la tenemos que traer. Yo creo que para algunos casos, como estamos en la frontera, para algunos casos hay que vernos en el espejo del norte. Ellos pusieron un programa de ahorro hasta el 22% y fueron exitosos, y siguen siendo exitosos. Se está modificando la jardinería hacia plantas nativas, por ejemplo, plantas que no tendrían que estar aquí, no plantas demandantes de agua. Esa jardinería pública, privada y pública que se esté modificando. El uso eficiente desde nuestras propias casas, llaves ahorradoras, llaves que mezclan aire con agua en los lavabos, en descargas del sanitario de menor volumen. Hace muchos años era ya casi no espero, pero descargas de 20 litros. Sí, sí, sí. Entonces es una barbaridad descargar 20 litros para ponerle unos cuantos gramos o unos cuantos mililitros a la taza. Ese mobiliario debería ser sacado. En otras partes, en otras ciudades como en San Diego, repito, hay un enlace con los constructores, con los diseñadores de casas, para que no se instalen sanitarios de esa descarga, ¿no? Entre muchas otras medidas. Pero que hay, ingeniero, estamos platicando esta mañana con el ingeniero José Carmelo Zavala, el presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Región Noroeste. ¿Qué hay, por ejemplo, de los conceptos de reuso de agua? O sea, porque muchos nos hablan de que se puede tratar, se puede reusar y hasta qué punto es algo que puede surgir de un programa comunitario y hasta dónde podemos nosotros aplicarlo. Como bien dices, David, no es un solo frente la respuesta de este problema del agua, son muchos frentes. Uno es el reuso de agua, efectivamente. Tenemos, de todos modos, con esta fuga que digo aquí, el organismo operador de Tijuana es de los mejores, de los más eficientes organismos operadores del país. Eso no nos tiene que poner tan contentos porque todos tenemos esta pérdida que decimos, sí, claro, ¿no? Claro. Y porque es nuestra propia agua. Pero efectivamente el reuso de agua es un frente que no estamos utilizando suficiente. La CESP tiene un alto índice de tratamiento de aguas residuales, de tal manera que tenemos casi 3 metros cúbicos de agua morada o de agua que puede ser reuso, y luego ahora la tenemos en grandes volúmenes y no tenemos infraestructura para distribuirla. En pipas, una tubería parcial, entonces el agua se está yendo al mar, ya tratada, ya transportada desde la cuenca del Colorado aquí. ¿Y qué es lo que serviría para regar, por ejemplo? Liberaríamos de áreas verdes agua de primer uso para uso humano directo, digamos, ¿no? Mandar a áreas verdes, tendríamos más áreas verdes. Se piensa aquí hasta un acueducto al Valle de Guadalupe de 2 metros cúbicos por segundo para ampliar el área vinícola de Valle de Guadalupe. Hay muchas áreas, pero no se enfoca con suficiente como prioridad o jerarquía en el presupuesto y en la operación, creo. Ahora, también estábamos viendo, y no acabamos de entenderlo, ingeniero, en su totalidad, que hablar del flujo del agua también implica combinarlo con otro tipo de energías sustentables, porque para distribuir agua se pueden utilizar recursos, incluso la energía solar, por ejemplo, ¿no? Claro. El bombeo en la Rumorosa puede significar, como decíamos, casi el 20% del consumo de energía de todo el gobierno estatal. Ahí hay eólicas ya, hay solares que podrían utilizarse para la energía esa, para ese bombeo, y sería energía limpia. Y también el mismo acueducto tiene una caída del orden de los 500 metros donde una microhidroeléctrica en el tubo del acueducto podría hacernos recuperar como 20 megas de energía, y entonces eso compensaría la dejamos caer sin utilizarla, ¿no? Es un viejo proyecto que no ha aterrizado también. Creo que lo más destacado, lo que tendríamos que decir, es que las políticas públicas no se alcanzan a articular, no están armonizadas. Y entonces las dependencias o los criterios de presupuesto o de otorgación, las prioridades de los recursos no se ven en una visión completa. Y lo digo en una crítica constructiva al gobierno estatal, al gobierno municipal, al gobierno federal, a los gobiernos en general, ¿no? Bueno, e incluso esto me lleva a irme al principio de la plática, ingeniero, porque hablábamos de los combustibles fósiles.
y hoy por hoy el transporte público parece algo diferente a lo que estamos platicando, pero que está absolutamente ligado, ¿no? Claro. Porque entonces también tenemos un reto por ahí, no solamente en el transporte privado. Lo que abunda es el transporte público Claro. en todo Claro. nuestro país, en Baja California, Claro. y pareciera que vamos 20, 30, 40 años atrasados respecto a lo que han hecho otros países Hoy por hoy, con ello. claro, hoy por hoy el doctor Astezarán tiene la oportunidad de dejar una marca histórica, ¿eh? Con la ruta troncal migrando hacia uso de gas natural comprimido en la ruta troncal, en esos flotilla de camiones, puede detonar un efecto dominó positivo para que se transforme el otro resto del transporte público y hasta los privados hacia uso de gas natural comprimido. Con todo y que también es un combustible fósil, ¿ves? Pero eso puede ser camino a tránsito A, y entonces la calidad del aire se mejoraría, no la verificación, la calidad del aire se mejoraría porque el transporte público impacta cerca del 80% de la calidad del aire de la ciudad, de Tijuana. Sí, Entonces, claro. Un programa de verificación que no puede sumar, que no puede incorporar de manera decidida al transporte público, no impacta la calidad del aire. El gas natural como combustible para la movilidad entonces es mucho más, menos contaminante. 40% más barato y 90% menos de emisiones a la atmósfera. Realmente. Entonces, para allá tiene que ser uno de los primeros pasos. Así es. Y yo creo que Tijuana está en esa oportunidad en este momento. Y bueno, hablando de eso, ya lo hemos platicado en otros momentos, ingeniero, pero pues no puedo dejar de preguntarle qué onda con la verificación ambiental vehicular, ¿no? Porque ha sido controversia desde que se planteó, desde que se activó, desde que entró en vigencia, y allá cuántos años de que tenemos que cumplir con ella. ¿Qué visión tiene? Desde que inició ha ido a tumbos, porque fue parida de manera chueca. Pero en una metrópoli como Tijuana y como San Diego, no tendríamos que discutir si una verificación va o no. Debería ir de forma natural. Está cuestionada por el aspecto de recaudatorio, está cuestionada por la forma en que se concesionó, pero debería ser una normal rutina del mantenimiento de los carros, ir a verificarlos para sacar tus nuevas placas. Eso no tendría que estar en discusión, porque hay una contribución. Como no se planeó y no se implementó adecuadamente, no se incorporó las flotillas de carros de uso intensivo como transporte público en una primera etapa, entonces por eso es tan cuestionada públicamente y técnicamente, porque no fue implementada de esa manera. Yo creo que con gas natural, por ejemplo, no tendrían que verificar el transporte público. Entonces, la calidad del aire, hay unos programas que se llaman ProAires. Y esa es la columna vertebral para mejorar la calidad del aire en las ciudades. La verificación es un instrumento menor para eso, ¿eh? O sea, entonces, debería de ser la verificación vehicular con el objetivo de desarrollo sustentable en la ciudad, pero se politizó, se vio recaudatorio y ese fue el problema. Hoy todavía no hemos podido recuperar el concepto. Si hay posibilidad de migrar parte, por lo menos, del transporte público a ese concepto de gas natural, ¿esa posibilidad existe para el transporte privado, para la ciudadanía en general? Sí. Cuando haya una estación de gas, tenemos gas natural en gasoductos en la ciudad, con una estación para comprimir el gas natural que se justifica o que es rentable con una flotilla de 50 camiones, o sea, con la ruta troncal podrá instalarse una estación de gas natural comprimido y entonces podrá haber abasto para uso de carros y entonces puede costar unos $1,000, $1,200 tal vez transformar tu carro, cualquier carro, a gas natural comprimido. Eso a lo mejor en un carro de bajo uso como el privado puede tener un largo periodo de recuperación, pero uno en un taxi, la recuperación es en meses. Es rápido. Por el uso Muy bien. intensivo. Ingeniero, muchísimas gracias. ¿Con qué mensaje nos tenemos que quedar en este momento para despedirnos? Yo creo que el mensaje es desarrollo sustentable. El crecimiento económico tiene que ser ahora verde. El uso eficiente de los recursos naturales debe ser con una manera integral, sociedad, economía y medio ambiente juntos. Eso es desarrollo sustentable. Yo quisiera que eso es lo que trabajamos desde la Canaco Tijuana. Para el crecimiento y la competitividad de los negocios, vaya en ese sentido, el motor verde del crecimiento y de la competitividad. Un reto para todos, gobierno, pero también sociedad. Así es. Sin duda. Ingeniero, muchas gracias. Por aquí espero verlo muy pronto. Gracias a ti. Para seguir platicando. Muchas gracias por